¿Quieres una pickup que aguante de verdad o quieres una que impresione a desconocidos en una gasolinera? Porque esas son dos compras completamente distintas. Y hoy no vamos a hablar de las que alimentan egos con suspensión elevada, emblemas inflados y dueños que juran que compraron una leyenda cuando en realidad compraron una mensualidad con caja trasera. Hoy vamos a hablar de las que sí sirven, las que siguen vivas, las que todavía trabajan, las que no se venden por fama sino por resistencia. Y justamente por eso casi nadie las está comprando. La primera que hay que poner sobre la mesa es la Nissan Frontier, especialmente entre 2011 y 2019, con un punto especialmente jugoso entre 2016 y 2019, porque aquí es donde la historia se pone deliciosa. La Frontier es la pickup que más perfectamente encaja en esta idea de indestructible y subestimada. ¿Por qué? Porque durante años la gente la vio como una camioneta vieja, simple, aburrida, casi prehistórica. Interior sobrio, diseño sin pretensiones, cero maquillaje emocional. Y como vivimos en una era donde parecer importa más que durar, la Frontier fue quedándose fuera de la conversación cool. Error gravísimo, porque mientras otros estaban ocupados persiguiendo camionetas con aura de leyenda y precio de pecado financiero, la Frontier seguía haciendo lo suyo: aguantar. Una Frontier 2018 rondando los $17,394 se convierte en una de esas compras que parecen demasiado sensatas para ser populares. No te seduce con glamour, te convence con consistencia. Es la pickup del tipo que no necesita enamorarse del volante para saber que compró bien, la del que entiende que una camioneta no tiene que parecer salida de una portada épica para ganarse el respeto. Y aquí está la belleza cruel del asunto. Precisamente porque no parece especial, el mercado no la infla. La deja a un precio bastante más humano que muchas rivales con menos lógica y más culto. Ahora, tampoco vamos a jugar al gurú de feria diciendo que todo lo que diga Frontier es santo mecánico. ¿Por qué no? Las automáticas de 2005 a 2010 arrastraron aquel problema famoso del radiador que podía mezclar refrigerante y fluido de transmisión. Una idea mecánica tan encantadora como meter una licuadora en una piscina. Pero si sabes filtrar años y compras con cabeza, esta camioneta se vuelve una joya. Es robusta, es honesta y tiene algo que escasea en el mercado actual. No pretende impresionarte, pretende sobrevivir. Y resulta que cuando lo que quieres es una pick-up por menos de $20,000 que no te traicione al tercer año, esa virtud vale muchísimo más que cualquier discurso épico que alguien haya grabado con cámara lenta y barro salpicando. La Frontier no enamora al vanidoso, enamora al que ya se cansó de pagar sobreprecio por una reputación ajena. Y ese tipo, normalmente, termina siendo el que menos se arrepiente. Después viene una que mucha gente descarta sin siquiera migarla con seriedad, como si estuviera prohibido reconocer públicamente que Honda sabe hacer una pickup útil, la Ridgeline, especialmente entre 2017 y 2019. Aquí siempre aparece el purista de mandíbula apretada que dice que eso no es una pickup de verdad, como si la masculinidad del vehículo dependiera de que rebote como carreta vieja o de que el interior te castigue la espalda por tradición. La Ridgeline es incómoda para ese tipo de comprador porque rompe una fantasía. No necesita actuar como tractor medieval para ser valiosa, y por eso mismo el mercado la deja relativamente fría. Una 2017 rondando los $18,821 es una contradicción maravillosa, cómoda, sólida, lógica, duradera y extrañamente ignorada. ¿Por qué nadie la idolatra? Porque no vende testosterona de catálogo, vende inteligencia práctica. Y la inteligencia práctica, tristemente, no da tantos likes como un escape ruidoso o una suspensión que parece compensación psicológica. Pero cuando aterrizas en la realidad, que es ese lugar raro al que casi nadie quiere ir cuando compra vehículo, te das cuenta de que la Ridgeline resuelve muchísimo. Tiene ese tipo de fiabilidad que no se vuelve poema viral, pero sí te evita el tipo de llamadas que empiezan con «Oye, se prendió una luz en el tablero». Y eso, curiosamente, vale más que el aplauso de un desconocido en internet. Claro que tampoco es inmune al mundo real. Hubo temas de recall relacionados con bomba de combustible en algunos años y como cualquier compra usada hay que revisar historial, mantenimiento y que el dueño anterior no la haya tratado como si fuera un laboratorio de malas decisiones. Pero una vez hecho eso, te queda una pickup que el mercado subestima porque no entra en el molde de macho cinematográfico.
Y ahí está la oportunidad, porque mientras otros siguen comprando imagen, tú podrías estar comprando una camioneta que simplemente funciona. La Ridgeline no quiere ser mito, quiere ser útil. Y en una época llena de máquinas diseñadas para venderte una identidad, encontrarte con una que prefiere servir antes que posar es casi un acto de rebeldía. No va a ser la favorita del fanático que usa la palabra ruda como si fuera argumento técnico, pero sí puede ser la favorita del que necesita una pickup que haga la vida más fácil en lugar de convertir cada trayecto en un ritual de apariencias. Y luego aparece una full size que vive injustamente arrinconada por el mercado, como ese actor buenísimo al que nunca le dan el premio porque no está en la película de moda, la Nissan Titan, sobre todo de 2013 a 2015. Esta es una de esas camionetas que no cargan con una religión detrás, y por eso mismo se deprecian de una manera que favorece brutalmente al comprador listo. Una Titan 2015 rondando los $16,403 no es una curiosidad, es una bofetada a la lógica inflada del mercado. Porque sí, es grande, es capaz, tiene presencia, aguanta bastante bien y aún así no genera el mismo frenesí que otras full size. ¿Por qué? Porque el mercado no siempre premia calidad, premia narrativa. Y la Titan llegó a una fiesta donde ya había tribus organizadas, lealtades de marca heredadas por generaciones y gente emocionalmente casada con 3 emblemas como si fueran equipos de fútbol. Entonces quedó en esa zona gris donde no es mala, ni mucho menos, pero tampoco es el santo patrono del sobreprecio. Y para nosotros eso es perfecto. Porque cuando algo útil no tiene un culto masivo detrás, suele costar menos de lo que debería. La Titan es exactamente ese tipo de oportunidad. Tiene el encanto de las camionetas que no necesitan entrar a una discusión eterna para demostrar que sirven. Sirven y ya. Y eso, para un comprador sensato, debería ser casi afrodisíaco. Ahora bien, tampoco vamos a fingir que la palabra indestructible significa cómprala con los ojos cerrados y una fe irresponsable. Hubo recalls importantes, incluyendo temas de airbag en ciertos años, así que aquí aplica la regla sagrada del mercado usado. Historial primero, emoción después. Pero si filtras bien, si compras una unidad cuidada y si no necesitas que tu pickup tenga una secta virtual defendiéndola a muerte, la Titan se vuelve una compra con una relación valor-resistencia casi insultante. Es de esas camionetas que no te hacen sentir parte de una tendencia y precisamente por eso te pueden hacer sentir algo mucho mejor, que no te vieron la cara. Ahora vamos con una vieja confiable que parece diseñada por una época en la que las pickups todavía cabían en la realidad y no necesitaban ocupar medio código postal para existir, la Ford Ranger, especialmente entre 2009 y 2011. Esta camioneta tiene algo que el mercado actual desprecia con una ligereza casi ofensiva: sencillez. No intenta ser un rascacielos con batea. No necesita una pantalla del tamaño de una tableta de restaurante para distraerte de sus defectos. No viene a seducirte con promesas de lujo innecesario para alguien que lo que quiere es una herramienta durable. Una Ranger 2011 rondando los $13,895 entra en esa zona donde uno empieza a sospechar que el mercado perdió el juicio, porque estás viendo una pickup compacta, conocida por aguantar, relativamente fácil de entender, con una reputación bastante noble, por un precio que hoy muchas personas pagarían con alegría por un crossover sin carácter y con complejo de electrodoméstico. ¿Por qué no está todo el mundo peleándose por ella? Porque vivimos en la era del exceso visual. La Ranger vieja no impresiona, no posturea, no llega a una reunión a decir: mírenme, mido 2 metros y tengo una parrilla del tamaño del ego de mi dueño. Llega, trabaja y se va. Y eso, paradójicamente, la vuelve invisible para una gran parte del mercado. Pero invisible no significa mala, significa que aún no fue contaminada por el culto. Y cada vez que una camioneta decente escapa del culto, nace una oportunidad de compra. Claro que aquí también hay que tener la cabeza encendida. Algunos años tuvieron temas con airbags Takata y a estas alturas lo que más importa es cómo vivió la unidad concreta, cuántas manos la tocaron y si alguna de esas manos creyó que mantenimiento preventivo era una teoría conspirativa. Pero si la encuentras bien cuidada, la Ranger se siente como una cachetada elegante al sinsentido moderno.
Te recuerda que una pickup no tiene que ser enorme, aparatosa y absurdamente costosa para ganarse el adjetivo de confiable. Tiene que cumplir, tiene que resistir, tiene que no volverse una diva mecánica cada vez que cambias de clima. Y en eso, esta Ford vieja y directa sigue dando lecciones. No es la pickup del influencer, es la pickup del superviviente. Y a veces esa diferencia vale más de lo que la gente quiere admitir. La quinta en esta lista es una de esas que viven atrapadas entre dos sombras gigantes, como si el mercado se hubiera puesto de acuerdo para no mirarla demasiado. La Chevrolet Colorado, especialmente entre 2016 y 2018, idealmente en versiones gasolina bien cuidadas. La Colorado tiene un problema de percepción bastante cruel. Si es mediana, inmediatamente la comparan con la Tacoma como si el universo hubiera decretado que toda pickup de ese tamaño debe ser juzgada a la luz del mito japonés. Y si alguien quiere más presencia, entonces la saltan porque mejor una full size. Resultado, queda en ese purgatorio comercial donde no es la favorita religiosa ni el símbolo máximo del tamaño, pero sí puede ser una compra muy sensata. Una Colorado 2016 rondando los $17,398 tiene muchísimo sentido para quien necesita equilibrio entre utilidad, tamaño y presupuesto. Pero claro, el equilibrio vende menos fantasías que los extremos y el mercado ama los extremos. Ama la leyenda que cobra de más y ama el mastodonte que ocupa dos cajones. Lo que no ama tanto es la opción razonable. Ahí es donde entra la Colorado. No es perfecta porque ninguna camioneta usada seria viene sin letra pequeña, y hubo campañas relacionadas con dirección asistida en ciertos años, además de otros detalles que hacen obligatorio revisar historial, mantenimiento y recalls al día. Pero la propuesta sigue siendo fuerte. Tienes una pickup que puede hacer bastante, cuesta menos de lo que muchos creen y, lo más importante, no está atrapada en un delirio colectivo de reventa que la convierta en objeto de culto sobrepreciado. La Colorado es la prueba de que el mercado muchas veces no castiga lo malo, castiga lo que no logra construir una épica suficientemente pegajosa. Y cuando tú compras en esa grieta entre la utilidad real y la fama insuficiente, puedes salir muy bien parado. Ahora toca hablar de una full size que suele quedar extrañamente infravalorada frente a la conversación dominante, como si la gente solo recordara su existencia cuando ve una en el trabajo. La GMC Sierra 1500, especialmente en años 2014 y 2015. Mejor todavía cuando no está maquillada como salón de lujo con ruedas, sino configurada de manera sensata. La Sierra tiene una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. Comparte mucho ADN con la Silverado, pero carga una imagen que a veces la vuelve menos obvia para el comprador promedio que entra al mercado con 3 nombres grabados en la frente y 0 ganas de mirar al costado. Y ahí es donde se abre la grieta interesante. Una Sierra 2014 rondando los $17,542 puede ofrecerte una full size seria, capaz, muy respetable, sin obligarte a pagar el tributo sagrado de otras camionetas que llevan años siendo adoradas como si hubieran bajado del monte con tablas mecánicas bajo el brazo. La Sierra es, en cierto modo, una camioneta adulta. No necesita histeria alrededor para justificar su compra. Es de esas que se sienten más cómodas trabajando que posando, aunque eso no impide que algunas versiones se vistan demasiado bien para lo que realmente necesitas. Y aquí hay que ser fríos. Si vas por una usada sub $20,000, conviene menos la fantasía de quiero la más equipada porque sí, y más la sensatez de quiero la que esté mejor mantenida, con historial limpio y sin experimentos raros. Porque sí, también hubo temas de recalls y campañas en esos años, entre ellos asuntos relacionados con sistema de combustible en ciertos vehículos, y como siempre en el mercado usado, una compra brillante sobre el papel puede convertirse en un poema de arrepentimiento si el dueño previo confundió mantenimiento con superstición. Pero encontrando una buena unidad, la Sierra es una de esas full size que hacen quedar mal a muchos prejuicios. No es la más gritona, no es la más mitificada, no es la que aparece primero en la mente del comprador emocional, y precisamente por eso puede darte mucho metal por mucho menos dinero del que exigiría un nombre más fanatizado. Y si de honestidad brutal hablamos,
hay una categoría que mucha gente ni siquiera considera porque le tiene miedo al tamaño, al consumo o a la idea de tener demasiado camión para su vida diaria. Ahí entra la Chevrolet Silverado 2500 HD, especialmente entre 2010 y 2014. Esta ya juega en otro terreno. No es una pickup para quien quiere verse interesante, es una pickup para quien entiende que algunos vehículos están hechos con la misma filosofía con la que se hacían las herramientas serias, para durar y para soportar. Una Silverado 2500 HD 2010 rondando los $16,397 es una de esas cifras que deberían obligarte a detener el video un segundo y pensar qué demonios está premiando realmente el mercado. Porque aquí no estás comprando una pose ligera con aspiraciones de aventura. Estás mirando una camioneta con reputación de mula de carga, con probabilidades altas de llegar muy lejos en millaje si se mantiene bien y con un precio que comparado con el teatro general del segmento roza lo ofensivamente lógico. Pero claro, mucha gente sale corriendo apenas escucha 2500 HD porque imagina que manejar algo así es como adoptar un dinosaurio con sed. Y sí, no es una compra para todos, ni tiene sentido si tu vida cotidiana es estacionarte en sótanos imposibles y fingir que necesitas capacidad de remolque para cargar 2 bicicletas y un trauma de adolescencia. Pero para el que sí entiende lo que significa comprar estructura, aguante y tolerancia al trabajo pesado, esta Silverado es de las opciones más contundentes. De nuevo, no hay que romantizar sin cerebro. Algunos años también tuvieron temas de recall, incluyendo airbags en ciertas unidades, y aquí más que nunca aplica revisar óxido, historial, uso previo y que no haya sido maltratada hasta el borde del colapso por alguien que juraba que el aceite todavía aguantaba otro poco. Pero si encuentras una buena, no estás comprando solo una pickup, estás comprando margen. Margen de resistencia, margen de utilidad, margen de error. Y eso, en el mundo real, vale muchísimo más que una reputación sobreeditada para redes sociales. Duración, resistencia, valor. Esa mezcla tan poco glamurosa y tan brutalmente efectiva que el mercado suele descubrir tarde, cuando ya es demasiado tarde. Así que la próxima vez que alguien te diga que una pickup confiable tiene que costar una fortuna o llevar un nombre mítico grabado en la parrilla, míralo con calma. Déjalo hablar, déjalo repetir sus himnos de foro, sus frases recicladas, su romanticismo de semáforo. Y luego recuérdale algo muy simple. Las mejores compras casi nunca son las que más ruido hacen. Son las que siguen encendiendo cuando el humo del marketing ya se disipó. Y esa diferencia, para el que sabe mirar, vale más que cualquier emblema brillante estacionado frente a una cafetería.